Es un gran placer para nosotros poder charlar mano a mano con quienes saben, con quienes investigan. Por eso vamos a hablar de economía. Va a hablar él en realidad. Es doctor en economía, pertenece a la Universidad Nacional del Centro, también al CONICET. Andrés Vera, muchas gracias por recibirnos en Viedma a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Sergio, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto, Andrés. Eh, Bien, perfecto. Te agradezco que nos recibas a esta hora, pero además para acompañarnos en un análisis que puede ir de mayor a menor. Sí, Analizar primero el impacto de la pandemia en la economía mundial. bien, sí. Antes que nada hacer una aclaración. Soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue. Bien, Y soy becario postdoctoral del CONICET. Bien. Sí, bien, bueno, digamos en términos económicos, obviamente es un evento inédito totalmente. Y como todos los eventos, digamos, inéditos, los tenemos que volver a estudiar. Es decir, estas crisis o estos parates, más que nada desde los aspectos, desde la oferta, de la producción y desde la demanda de esos bienes y servicios, se da muy rara vez. Es más, hay algunos teóricos que sostienen que estos tipos de eventos se dan una vez cada 100 años como mucho. ujú, Yo adhiero, digamos, a esas, digamos, versiones. Y justamente, digamos, el impacto del parate de, imaginemos una economía como la economía china, la Unión Europea y ahora en el último mes Estados Unidos, digamos, involucra muchísimas variables a tener en cuenta, las cuales, digamos, empiezan a recibir los efectos y los impactos de estos, digamos, de estos vaivenes, ¿no es cierto? Nosotros vimos hace poco, bueno, el precio del petróleo en valores negativos ujú. y es muy posible que se dé también en otros aspectos de otros valores que se negocian a futuro. Es decir, la saturación de la producción, porque justamente hay países que involucran a cientos de miles de personas que no están consumiendo en los niveles que estaban consumiendo antes, genera sobrestocks de distintas materias primas, no solamente del petróleo, que en este caso llegó a cotizar este lunes para los contratos que vencen, digamos, en mayo, llegó a cotizar en menos 36, 37 dólares, después cerró en menos 19, pero digo, valores negativos, es decir, que quienes tienen esos contratos pagan para pasárselos a otros. Claro. Entonces, digamos, si bien esto se podría analizar netamente desde una visión sectorial, es decir, solamente el petróleo, yo adhiero más a la idea de que estas, digamos, estas variables relacionadas a los commodities y a las materias primas y valores negociables a futuros, es decir, a rendimientos futuros, tanto de precio como de cantidades futuras, van a seguir entrando en crisis salvo que esto se reactive de manera próxima y por lo visto no va a pasar. Entonces, bueno, ese es un primer análisis, digamos, global. Andrés, discúlpame, un sistema económico que se maneja básicamente por oferta y demanda, cuando la demanda está parada en todo el mundo, claro, la oferta hace que haya un sobrestock, en el caso, por ejemplo, del petróleo, y se vean estas crisis o estos números negativos. Exactamente. Imaginemos algo, un dato concreto: en el año 2019 se producían alrededor de 100 millones de barriles diarios y en algún momento hubo algún problema de producción donde los países, digamos, de la OPEP y OPEP también agregando Arabia Saudita, digamos, acordaron ciertas reducciones en la producción. Estoy hablando del año 2019. Y hoy, con estos últimos datos, digamos, de la cotización de los contratos de mayo, eh, se estima que la producción debería reducirse en 20 millones de barriles diarios, es decir, de llegar a un techo de 80 Claro. millones de barriles diarios. Es decir, es algo que no se puede, digamos, dimensionar, pero imaginemos que habría que frenar el consumo. Imaginemos de toda África y de parte de Asia. Es decir,
son, digamos, niveles imposibles de dimensionar. Es decir, hay que frenar las producciones y eso implica frenar capacidades industriales, eso significa frenar ciencia y tecnología aplicada para la extracción y la producción, eso sería reducir también los medios de transporte y los barcos que también, digamos, almacenan combustibles, y sería... Empleo. Exactamente, justamente iba a llegar a eso. Claro. Y sería una reducción muy importante de empleo digamos, en todo el mundo, más que nada en los países que producen, no solamente los 5 principales, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, sino también países con producciones menores, pero que sustantivamente importantes para generar empleo, como por ejemplo la Argentina. Andrés, además del petróleo, ¿en qué otra área vos ves que puede suceder lo mismo a nivel mundial? Esto, digamos, en realidad, si bien el sector, digamos, energético es el principal, es decir, hay otro tipo, digamos, de sectores que tienen que ver con la industria, que también están siendo subutilizados, y en este caso estamos hablando de, por ejemplo, transporte de distintas ramas industriales, transporte no solamente, digamos, de mercaderías para el consumo de bienes y servicios al consumidor final, estamos hablando de insumos a nivel industrial, de maquinaria a nivel industrial. Es decir, un dato concreto, por ejemplo, el comercio exterior argentino y aduana principalmente hoy, está clasificando en insumos y bienes de capital esenciales y no esenciales para hacer las verificaciones en puerto, es decir, para entrar en los depósitos fiscales y hacer las verificaciones de las mercaderías que se compran. Es decir, si no son esenciales, hay demoras, y esas demoras generan demoras en los transportes, claro, no solamente en los terrestres, sino también en los aéreos y también en los marítimos. Es decir, esto puede llegar a generar un parate de insumos y de dotaciones de bienes de capital en un montón de sectores que todavía están siendo subutilizados. Eso, y además, bueno, deberíamos agregar algunas industrias como la automotriz, por ejemplo, que también Exacto. en todo el mundo está totalmente parada, ¿no? Exactamente, bueno, la industria, digamos, automotriz es parte de esto porque, digamos, es decir, las empresas que se dedican a logística, que necesitan renovar digamos, su stock de transporte, bueno, al ver deteriorados sus ingresos, renovarán el capital mucho más adelante en tal caso. Entonces, ese letargo de los ciclos de renovación de capital impactan de lleno en una actividad claramente como el transporte. Después, bueno, la cuestión de la dotación de insumos es muy importante, porque si los insumos empiezan a clasificarse como esenciales y no esenciales, no solo en Argentina, en todo el mundo, que está obviamente frenado por esta pandemia, y bueno, empezarán a sentirse justamente estos alargamientos de los ciclos económicos de las empresas que empiezan a frenar sus consumos. Hay un dato o una luz ahí al final del túnel, que es que China empezó a funcionar en sus aspectos industriales, no a su capacidad máxima como lo ha hecho, el año anterior, en el 2019, pero sí, empezó a activar, pero no alcanza solamente con, el consumo chino, que si bien es uno de los más importantes en el mundo, cuando tenemos deprimido el consumo y la actividad económica en la Unión Europea y ahora en Estados Unidos y gran parte, de América y África. Andrés, antes de pasar a lo que es el tema de deuda externa argentina, que también me interesa que charlemos, Sí. Uno está viendo que en nuestro país la pandemia pega más en los sectores más desprotegidos, que menos recursos económicos tienen. A nivel mundial, esto puede ser paradójico también, es decir, que los países menos potentes sufran más este parate económico. Totalmente, y yo adhiero también a ese análisis, y eso tiene, varios factores, es decir, imaginemos un sector que, en Argentina, ¿no?, que si bien no es el más vulnerable, que serían las personas que directamente no tienen empleo o están por debajo de la línea de pobreza o indigencia, imaginemos las empresas que no
son formales al 100%. Es decir, esas empresas hoy, que son alrededor de entre un 50 y un 60% en Argentina, Ajá. por más que tengan acceso al crédito en Argentina, no podrían pagar ese crédito aunque sea blando. Es decir, podrían recibir un crédito de un 25%, sin embargo, decidirían en tal caso no sacarlo, primero por problemas de solvencia, que el banco no se los daría, y por otro lado porque tampoco podrían en 2 o 3 meses empezar a devolver eso porque no tienen actividad. Y esto en países más desarrollados, con una formalidad mayor y con un sistema, imaginemos, empresarial más formal, no impacta del mismo modo, porque los créditos en ese caso, las asistencias a través de créditos llegan al 80, 90 o 100% del entramado, digamos, empresarial que produce y distribuye los bienes y servicios, es decir, que genera un mercado real donde nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. En ese caso hay una, digamos, desigualdad muy clara entre las políticas que se pueden aplicar en los países más desarrollados que en los países menos desarrollados. Y justamente los impactos son más notables en países menos desarrollados. Por ejemplo, en ese caso, la gran mayoría de las pymes y de las empresas argentinas hoy por hoy no están necesitando crédito. Es decir, no es un problema de crédito, es un problema, en este caso, de subsidios. Es decir, no es un problema financiero transitorio, sino que es un problema económico. Claro. Digamos, no están teniendo ventas. Y si viene, y agrego una cosita más, si bien esto en países desarrollados puede funcionar un poco mejor, también hoy por hoy se están dando cuenta que tampoco es un problema financiero, sino que es un problema económico. Pero digo, más allá de eso, estamos en situaciones muy diferentes. Nosotros somos muy vulnerables a esos avatares de la pandemia. Exactamente. El golpe más fuerte lo vamos a sentir los más vulnerables a nivel mundial y también en nuestro país. Les recuerdo a la audiencia que estamos en Viedma, estamos hablando con el doctor en Economía Andrés Vera, que además es docente de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Río Negro, miembro del CONICET. Andrés, en el caso de nuestro país, además de ser vulnerable a este impacto en la economía mundial, hay un desafío desde el punto de vista fiscal del gobierno de hacer frente a una deuda externa con una oferta que se ha realizado en estos días. Me gustaría saber qué análisis podemos hacer de eso. Sí, bueno, digamos, el país justamente está en un problema derivado de un proceso de endeudamiento de los últimos 4 años, es decir, un ciclo de endeudamiento que nos llevó a nosotros de una relación de deuda, imaginemos PIB, del 50% al 90%, agravado en dólares, ¿no es cierto? Es muy importante cuando uno analiza el tema de deudas, es cuál es tu deuda en moneda que podés generar y cuál es tu deuda en moneda que vos no podés generar. Y la deuda en dólares en Argentina creció de un 35% a un 70% o un poquito más si sumamos deudas de las provincias, es decir, más que se duplicó. En este caso la Argentina tuvo un problema financiero que luego se traduce en crisis económica y bueno, la negociación que está llevando adelante en este caso, digamos, Guzmán, el ministro de Economía, tiene que ver en ese sentido con que ya directamente mismos técnicos del Fondo Monetario Internacional dicen que la deuda, digamos, los vencimientos de deuda argentinos para los próximos años son insustentables, es decir, no hay manera de que la Argentina los pueda pagar. En este marco, digamos, de renegociación, bueno, la Argentina durante el mes pasado no tuvo acuerdo con los principales fondos. Imaginemos, hay 5 fondos, grandes fondos de inversión mundiales. Templeton es uno de ellos, bueno, digamos, hay varios, con los cuales la Argentina tiene, digamos, que son los principales acreedores en dólares, ¿no es cierto?, que es justamente lo que nos preocupa. Bien, al no tener acuerdos individuales con estos fondos, la Argentina lo que hizo es hacer una oferta, es decir, en una posición dura de decir, bueno, nosotros tenemos que reducir nuestros vencimientos, no solamente, digamos, de capital, sino también de intereses, más que nada nominados en dólares y más que nada con los acreedores internacionales. En ese caso hubo 2 medidas fuertes. Una fue
digamos, no pagar dólares por alrededor de, digamos, vencimientos en dólares por alrededor de 10.000 millones de dólares, y sí respetar unos pocos, digamos, pocos en términos relativos, que son alrededor de 3.500 millones de dólares bajo legislación extranjera. Es decir, la Argentina ya empezó a tomar ciertas decisiones de default virtual, es decir, seleccionar cuáles pagos va a hacer y cuáles no. Bien, en todo este marco, la Argentina necesita negociar entre 55.000 y 85.000 millones de dólares de su deuda, es decir, tener una quita por alrededor de esos valores. La oferta concreta que hizo Guzmán fue reducir 3.700 millones de quita de capital y unos 37.900 millones de intereses. Es decir, es un poquito menos de lo que hasta recomendaron los informes técnicos del Fondo Monetario, cosa que por ese lado imagino que es una estrategia de decir, miren, yo estoy ofreciendo reducir un poco menos. Que esto llega casi a los 42.000 millones de dólares. Con un plazo, ¿no es cierto? Esta fue, digamos, la oferta argentina con un plazo de gracia de 3 años. Bien, bueno, esta información fue presentada principalmente a, digamos, a colocadores de deuda nacional, es decir, en este caso tenemos, por ejemplo, el Grupo Galicia, por otro lado Meriva, también Puente, digamos, distintos grupos financieros que triangularon las deudas originales, ¿no es cierto? Eso, digamos, eso es así, es decir, que ellos llevan formalmente la oferta que hace Guzmán a los acreedores, hacen como una triangulación. Ajá. Y en esta última semana ha llegado ciertas recomendaciones de los técnicos de estas financieras que hacen, digamos, las triangulaciones con respecto a cuáles serían las mejores opciones en cuanto a digamos, al abanico de posibilidades que le dio la Argentina, que están bastante acotados. Y en ese caso hubo algunas posiciones más duras y algunas menos flexibles, pero en resumidas cuentas, lo que se va a negociar en estos próximos días, por más que el gobierno argentino diga que no hay otra negociación, son entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que están en discusión. Es decir, nosotros queremos que nos descuenten 42.000 millones de dólares y ellos no aceptarían 42.000 millones, aceptarían, no sé, 30.000 millones, en una quita, digamos, de eso de 10.000 millones, es decir, para favorecer a estos acreedores. Y por otro lado, reducir en un año aproximadamente el plazo de gracia. Claro. Es decir, por un lado, no aceptar una quita tan grande de cerca de 42.000 millones. La Argentina podría decir, el Fondo Monetario me avala que tengo que descontar esto. Y por otro lado, que no sea tan largo el plazo de gracia. En vez de 2 años, en vez de 3 años, perdón, que sea en 2 años. Pero al menos, Andrés, esta contraoferta significa que estamos negociando, que no se levantaron de la mesa de negociación. Exactamente. De hecho, varios de estos informes, digamos, si citamos específicamente el informe del Banco Galicia digamos, a sus tenedores de bonos, justamente en su último párrafo dice que esta posición argentina se enmarca dentro de una primera oferta, si bien después nosotros, digamos, a través de economía salimos a decir que en realidad no es un inicio de negociación, sino que es una oferta final, por parte de estas financieras lo interpretan como que es la apertura de una negociación que va a ser dura, pero que no está cerrada. Entonces, si bien recomiendan canje de algunos bonos, que esto por ahí es un poco más técnico, es decir, buscar, digamos, la preferencia de 2 bonos en vez de otros 2 bonos, bueno, lo que dicen en general que esto no es lo último que se puede hacer. Es decir, la Argentina tiene 2 opciones, una es no pagar y otra es negociar. Todavía estamos en el proceso de negociación. No pagar traccionaría obviamente demandas encadenadas, porque la Argentina no podría generar una adhesión compulsiva si no logra el 75% de acuerdo con los acreedores. Es decir, que de 175, no son 100, son muchos menos, pero digo, que de 175 acuerden la oferta. Esta propuesta que ha hecho Economía. Andrés, me tengo que volver de Viedma a Neuquén, pero bien, antes quiero saber si
¿sos optimista en cuanto a esta postura del gobierno o cercana a la postura del gobierno con respecto a la deuda externa? ¿Sos optimista o crees que es una negociación muerta? No, yo en este caso soy optimista, Ajá. entiendo que es un primer paso de negociaciones y por lo que veo en los informes no fue, digamos, recibido por los analistas de manera taxativamente dura, es decir, esto no se acepta porque no, digamos, no, sino que hay un análisis de los instrumentos, digamos, hay un análisis pormenorizado de la oferta que ha hecho Argentina y como que abren una mesa de negociación, es decir, no están cerrados a que quieren el 100% de lo que nominalmente dicen los bonos, más los intereses, como por ejemplo, si tuvieron esa posición los fondos buitres en años pasados, digamos, en Exactamente, Argentina. Es decir, exactamente. ese escenario no estaría dado y por otro lado la Argentina está demostrando a través de su balanza comercial positiva en los últimos por lo menos 12 meses, eh, un exceso, digamos, de dólares y en este caso, la pandemia puede llegar a jugar un efecto positivo porque, por ejemplo, nosotros tenemos anualmente entre 4.000 millones y 5.000 millones de déficit de turismo, que este año no lo vamos a tener porque no se puede viajar, básicamente. Entonces, como que la Argentina muestra más solvencia que en años pasados con respecto a la posibilidad de pagar en dólares en los próximos años. Me parece que entre esas dos combinaciones, mostrar más solvencia y por otro lado una apertura en la negociación, la Argentina puede llegar a tener éxito y ojalá que así sea.